Ya con ustedes, los moderadores de Encuentro con Cristo y los Hermanos. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810. Este es su programa Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Esta noche me acompaña. Buenas noches, mis hermanos en Cristo y María. Le habla Jingo Bayó. Muy buenas noches, por acá Pablo Rodríguez Muñiz con ustedes. Y como todos los miércoles traemos programas que nos puedan ayudar a poder servir, poder evangelizar y tener los medios, algunas, ¿verdad? Sugerencias en que las cuales planteamos para poder hacer de nuestra vida de servicio al otro, al prójimo, teniendo en cuenta, como dice este programa, encuentro con Cristo y la consecuencia de eso en los hermanos. Encuentro con Cristo y los hermanos es el orden, y fíjate, no es una casualidad, es el orden en que suceden las cosas. Yo recuerdo que cuando hicieron en el CELAM, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que hicieron en Brasil, en Aparecida, tenían también una consigna que se parecía mucho a lo que pasaba en Cursillo, porque Cursillo es encuentro con Cristo y los hermanos. Allá la consigna del CELAM fue discípulos y misioneros. Y es lo mismo. Ese encuentro con Cristo nos hace discípulos de Él para seguir en Él, con Él y en Él, para poder llevarle a otros, ¿verdad? Misioneros. Todos somos llamados por medio del bautismo a ser, ¿verdad? Misioneros. Y llevar la única misión, la buena nueva, y llevarla a todos sitios. Pero este programa es lo que queríamos nosotros compartir con ustedes sobre un dilema que posiblemente le ha pasado. Bueno, en el Evangelio enseñan un dilema sobre lo que es el tiempo, porque el tiempo, ¿verdad? Es sagrado, ¿verdad? El tiempo que uno le tiene que dedicar a la oración. Y si ese tiempo que le dedico a la oración impide el poder tener tiempo para evangelizar o hacer el apostolado. Y no debe ser eso un problema, ¿verdad? Pero sí en las limitaciones humanas, en los conflictos y dilemas que nosotros mismos nos autoinfligimos. Recogemos en el Evangelio como Marta y María tenían esa situación. Marta, Marta, ¿por qué te desesperas, verdad? Estás tan inquieta y nerviosa, porque ella estaba afanada en tratar de servirle al Señor, ¿verdad? Lo cual está bien objetivamente, pero María, su hermana, se quedó escuchando. Y Jesús le aclaró a Marta, ¿verdad? Estás inquieta y nerviosa, pero María ha escogido la mejor parte. Y eso no es que quiere decir que entonces, pues, subo las manos y no voy a hacer nada y voy a hacer lo que el Señor diga. Y eso es de lo que queremos explicar aquí sobre esos 3 puntos y aclarar el dilema, si dedicar más tiempo para rezar o para hacer apostolado. Así que pues nada, se los dejo aquí con Jingo y con Pablo, que nos van a ayudar a poder desarrollar este tema. Pues saludos nuevamente, mis hermanos en Cristo y María. Un abrazo muy fraternal a Juan Carlos Caseña, mi hermano de reunión de grupo, y a Pablo, que estamos ahí compartiendo ahí esa posición. Pues esto yo lo veo, este tema tan interesante, hermano. Esto sería como esa continuación de hace como un par de semanas atrás, Juan Carlos, que estuvimos hablando del apostolado. Y en ese programa nos dedicamos únicamente a lo que es la parte del apostolado. Hoy, esta noche, pues vamos a ver cómo amarramos esa parte de la oración, cómo va de la mano el rezar, ¿verdad? Y que posiblemente pudiera entrar en una especie de conflicto si dedicamos el tiempo apropiado o el tiempo que a veces ni tenemos y tenemos que dividirnos, o estamos en la parte contemplativa, en la parte de oración, o estamos en la acción, ¿verdad? Estamos en esas comunidades, que es lo que el domingo nos envía al cursillo a la calle para que vayáis, ¿verdad? Así que, ¿cómo eso pudiera entrar en un dilema? ¿Verdad? Y yo lo que quiero decirle es que no seríamos los únicos, ¿verdad? Que nos estaríamos presentando esa pregunta, ¿verdad? Y lo que queremos hablar esta noche, a ver, para descubrir nuestra vida, ese llamado claro, que es el anunciar ese evangelio a través de ese encuentro con Cristo, que suscita y desemboca en ese encuentro con los hermanos.
y cómo no querer compartir con todos ese tesoro, ¿verdad? Invaluable que acogimos en un cursillo de cristiandad, ¿verdad? Y cómo nosotros con nuestros pocos o muchos talentos, pues tratamos de llevar esa buena nueva a los hermanos. Y salimos, y todo el mundo, ¿verdad? Pues sale pues brioso y con ese fuego en el corazón. ¿Para qué? Para llevar ese mensaje. Para que nosotros lo conozcan. Para que lo conozcan, ¿verdad? Y conozcan eso que hemos conocido, ¿verdad? Pero entonces, cuando nos encontramos de que vamos a entrar o no entrar, ¿verdad? En una posible dilema, oigan, tengo trabajo, tengo mujer e hijos, o tengo nietos, en mi tiempo está limitado, ¿verdad? Y entiendo que no puedo hacer ambas cosas a la misma vez. Y entonces, pues el dilema sería, pues, ¿en dónde yo escojo? Pues no, vamos a hablar esta noche de que no nos formemos un dilema en este apostolado cuando tenemos que, ¿verdad?, llevarlo de la mano de una oración, de una vida contemplativa. Así que esos días que estamos tan ocupados, ¿verdad?, y contra la pared en cuestión de tiempo, pues entonces pues vamos a analizarlo para que vean, mis hermanos, y para que escuchen que no necesariamente tenemos que entrar en un conflicto cuando nos toca hacer el apostolado, y también tenemos que darle la parte a nuestro Señor Jesucristo. Seguro, Pablo, ¿qué tú me ayudas con eso? Sí, hombre, pues vamos a ver. O sea, no son dos cosas que se vayan a oponer. Lo más importante en todo esto es la intención de fondo. Lo más importante es nuestro amor a Jesús, ponerlo en sus manos. Empezamos en la oración porque estamos buscando un encuentro personal con Él. Y en el apostolado buscamos que los demás también tengan un encuentro personal con Él. Porque lo más importante de todo en nuestras vidas es ese encuentro personal con Cristo. Dicen que, por supuesto, cumplir los mandamientos es importantísimo y seguir tantas otras rutinas que se supone que sigamos, ¿no? Pero todo tiene que partir de ese encuentro personal con Dios. Es la base de todo, es lo más importante. Tu encuentro personal con Dios, eso te ayuda, o sea, lo encuentras en la oración, pero también lo vas a encontrar en los hermanos. Y al llevar a los hermanos a ese encuentro personal con Dios, eso te ayuda también a ti a estar en ese encuentro personal con Dios. Es parte de tu encuentro personal. Es parte de nuestro bautismo, de nuestra vocación como cristianos, evangelizar y llevar a los demás a que estén, al igual que nosotros, con Jesús. Es muy importante. Pues sí, como lo dices, es así. Hay personas que creen que entonces orar y hay que hacer muchas cosas, pero es que no puede ser eso el fin en sí mismo, oración y apostolado, sino es que ambas cosas, como decía Pablo, tienen que ser el fin de un encuentro con el Señor. Mire, nosotros hacemos actividades de charlas, talleres en las comunidades. Pues, pero por supuesto que nosotros en la oración queremos encontrarnos con el Señor, haciendo visitas en el sagrario, participando en los sacramentos, misas, rosarios y demás cosas del plan de vida que nos propone en Cursillo. Pero también, dando esas charlas, también hacemos ese posible de ese encuentro con el Señor real, donde dos o más se reúnen en su nombre. Allí está el Señor. Y nosotros sacamos tiempo para hacer esas charlas, talleres, retiros, reuniones de grupo, y no perdemos el tiempo, simplemente hacemos presente al Señor. Y nosotros debemos de hacernos una pregunta. Cuando hablamos de encuentro con Cristo, ¿qué es lo que uno busca en ese encuentro? No vaya a ser que vaya uno a pensar, como decía Pablo ahorita, que cumplir los mandamientos era porque como eso es obligado y hay un checklist y bien legislativo, como hacían los fariseos, que tenían sus disposiciones, mucho más de 10. El decálogo de Moisés eran 10 mandamientos, que son los mismos que nosotros seguimos, ¿verdad? Sino que ellos incorporaron 800, 600 y pico más, con tal de querer cumplir cosas para agradar a Dios. Esa es la manera de encontrarnos con el Señor, haciendo legalismo y cumplidor de una ley al estilo farisaico, pero por supuesto que no, porque lo que se procura
ahí en el apostolado es lo que la preocupación de cada uno, como decía Jingo ahorita, ese encuentro con el Señor es inevitable como consecuencia el querer que otros también lo conozcan y tengan ese encuentro. Es la relación con Cristo. Podemos decir, ay, no matar esto, sí, pero la relación con Cristo tiene una consecuencia con la relación con Cristo en los hermanos. Eso es lo que es Cursillo de Cristiandad y el cristianismo como tal. Vanidad de vanidades, ¿verdad? Que no nos querramos dar el mérito, que nos alaben por hacer tantas obras de apostolado. Las intenciones. Sino que sí, dice que el único mérito que en realidad nos concede santidad y felicidad es el amor de Cristo que se entregó por nosotros en la cruz. Nosotros no merecemos reconocimiento. Pero estaba pensando yo, Juan Carlos Jingo, que fíjate, cuando oramos podemos pedir para que haya más apostolados, ¿no? Y podemos pedir por la conversión de más hermanos. Y mientras más hermanos se conviertan a Cristo, pues va a haber más oración y va a haber más apostolado, ¿no? Y al hacer más apostolado también, ¿no? Va a haber más oración, porque esos que se convierten, como dije, van a orar más, van a tratar de seguir buscando ese encuentro personal con Dios y van a sentir la gracia de querer acercar a los demás también a ese encuentro personal con Dios. Que muchas veces vemos, especialmente mi experiencia ha sido, o sea, no sé si era de ustedes también, en escuelas católicas y eso, que se habla mucho de la doctrina, aún el catecismo, pero no se habla tanto de ese encuentro personal con Dios, que debe ser la base de todo, que todos empecemos de sentirlo en nosotros, de tenerlo, de saber que es una presencia constante en nuestras vidas y reconocerlo, que todo es para su mayor gloria, que todo sea para la gloria de Dios. ¿Verdad, Jinko, que cuando tú que has trabajado tantos años en Cursillo, hay muchas personas que sí conocen, sabían, entendían de la doctrina porque estudiaron en escuelas católicas, porque desde kindergarten, como Jingo, estudió hasta cuarto año en un colegio católico, y esa doctrina desde siempre. Pero no fue hasta que fue a un cursillo de cristiandad que se dio cuenta, yo lo conocía, pero no había tenido un encuentro tan personal, una relación tan íntima con el Señor que cambió mi vida. ¿Verdad que eso suele pasar? Y definitivamente ese cambio en mi vida, que fue ocasionado con ese encuentro con un Cristo vivo, ¿verdad? Un Cristo real, un Cristo que me aceptó y no me va a rechazar, que tenemos esa garantía, ¿verdad? Y con esa garantía es que entonces el cursillo, esa herramienta suscitada por el Espíritu Santo para entrar en acción y llevar ese mensaje, porque en la medida que nosotros, al dejarnos amar por Dios, que es el ingrediente principal, eso es lo que se nos pide a cada uno de nosotros que participamos en un cursillo de cristiandad, que no es por nuestros propios méritos, que nos dejemos, ¿verdad? Que nos dejemos amar por Cristo Jesús para entonces entrar en ese vínculo, para que otros y a través de nosotros pues puedan encontrarse con ese Cristo vivo. Y cursillo es ese instrumento perfecto que lleva a la par esa cuestión de la oración y el apostolado, porque a través de ese rollo de vida en gracia que nos enamoramos el domingo, que nos enamoramos de la iglesia, nos enamoramos de cómo tenemos esa fuente, porque si algo yo me acuerdo de mi cursillo, es que a través de un cursillo de cristiandad, yo me di cuenta que aprendí, número 1, a amar en mi iglesia, ¿verdad? Número 2, amar a nuestros sacerdotes. Y número 3, defenderlos a ambos. Y en ese apostolado que estaremos en la calle, pues que estar defendiendo esos postulados de la iglesia, esos postulados que nuestros sacerdotes nos enseñan, porque los sacerdotes son el vínculo que nos van a unir esa vida de oración con una buena dirección espiritual, que estamos ahí llamados a participar de esa dirección espiritual que nos va a encaminar para suscitarnos, para abrirnos a que el Espíritu Santo entre, ¿verdad? Nos acoja, nosotros nos acogemos a Él y a través de ese encuentro con nuestro director espiritual, nuestros sacerdotes, o podría ser un buen amigo, un buen hermano a reunión de grupo, ¿verdad?
pues entonces entremos en ese apostolado. Entonces nos vamos a dar cuenta que estamos todos, ¿verdad? Llamados a eso, llamados a ese encuentro, llamados a ese amor que el Señor nos depara a cada uno de nosotros que participamos de un cursillo de cristiandad, y llamados al amor en ese apostolado de esos hermanos que nos vamos a encontrar en esas comunidades. Sí. La semana pasada nosotros tenemos un tema que era la doctrina social de la iglesia. Y fíjense que esa es la acción de la consecuencia de ese encuentro con el Señor. Y se pone en práctica, y tenía unos elementos fundamentales como la dignidad de la persona humana, solidaridad, bien común, distribución universal de los bienes y la subsidiariedad. Y podemos nosotros saber que ese encuentro con el Señor, ¿verdad?, es para vivir el amor. Fíjense que todo se podría resumir en eso, como decía San Agustín, que lo celebramos el lunes pasado, día de mi cumpleaños. Ama y haz lo que... Felicidades. Pero él decía eso, o sea, cuando uno verdaderamente ama, olvídate lo demás. Ama y haz lo que quieras, ¿verdad? Pero es el amor ese, el amor sin medida. Y eso es lo que nosotros procuramos aquí. Nosotros fuimos creados en imagen y semejanza a Dios. La Santísima Trinidad es una comunidad de personas distintas, unidas, diversas, pero unidas en sí, en un solo espíritu. Y asimismo, nosotros, creados en imagen y semejanza de Dios, somos unos seres sociables. Nosotros no podemos vivir aislados. Qué bueno que es rezar aislado. Bueno, sacar tiempo en silencio, por supuesto. Pero fíjense que también está la dimensión social. Y por eso, en la doctrina de la iglesia, nosotros no podemos poner en práctica ni la solidaridad ni nada si no está fundado en el amor. Y el amor es fruto del encuentro con quien es el amor, que es Dios. Y sin eso, ¿qué vamos a ofrecer? No nos pareceríamos, hay tanta gente que le encanta hacer un montón de cosas, ¿verdad, Pablo? Hacer un montón de cosas, pero ¿y qué del encuentro con el Señor? ¿Qué decirle a una persona, mira, Dios te ama, mira que quiere que vivir eternamente en el cielo, esto no se acaba aquí, sino esto continúa forever, ¿verdad? Y Él te ama, no te rechaza, y arrepiéntete, ¿verdad? Porque uno tiene que decir, no, los otros días Papa Francisco decía en la Jornada Mundial de la Juventud, en la iglesia cabemos todos, y reiteraba ese todos. Pero por supuesto, hay que decirle que todos y todos caben, porque hoy en día no podemos poner muros ni peros a la gente, pero por supuesto, también reconociendo que no todo cabe en la iglesia. Todos cabemos, pero no todo cabe en la iglesia porque está el pecado, y el pecado no cabe en la iglesia. Simplemente nosotros como pecadores nos invita el Señor a nosotros a arrepentirnos en insondable misericordia, a perdonarnos. Seguro, pero no importa lo que hayan hecho en el pasado, ¿no? Cómo haya sido su vida, o quizás acciones que hayan tomado que no podrían echar para atrás por X o Y circunstancias, pero todos, que haya arrepentimiento, que esa vida interior, esa disposición hacia Dios, hacia el amor, hacia los demás, pues todo es perdonado porque Jesús es misericordia, y por eso Él quiere que vengan todos a ser abrazados por el Señor, que nadie se quede atrás, no importa la razón, que lo que hayan hecho anteriormente. Y también dice esta persona que escribió estos puntos aquí, que de acuerdo a San Juan, que es así como es que el amor a Dios se ve reflejado en el amor a los demás. Él dice que miente el que dice que ama a Dios, pero no ama a los demás. O sea, tenemos que amarlos a todos incondicionalmente como Jesús nos ama, y pedirles también que se acerquen a Él, y la forma de eliminar obstáculos que nos pueden estar apartando de Dios, de esa relación personal, es mediante el arrepentimiento y mediante una entrega verdadera, abrir lo más que puedas tu corazón y todo tu ser a Dios, a Jesús, con la dirección también del Espíritu Santo, la ayuda de la Santísima Virgen María, que es lo que quería decir, que verdaderamente te toma de la mano y te lleva hacia su Hijo. Y muchas veces nos damos cuenta de que después que nos ha acercado a su Hijo, ella da un pasito para atrás, pero está siempre pendiente. Ella quiere siempre que su Hijo sea el principal,
que sea el que esté ahí. Yo he tenido una grata experiencia de poder estar con unos monjes de clausura, hablando aquí de la oración y de dar gloria a Dios. Estos monjes de clausura pues tienen cantos gregorianos, hacen todas sus oraciones de todo el día en cantos gregorianos, y es una belleza como le rinden esa pleitesía, le dan gloria a Dios con esa belleza en esos cantos, y a la vez permiten que el público vaya a sus oraciones, estén en la iglesia con ellos para casi todas las oraciones, y ahí mueven a tanta gente, ahí están haciendo las dos cosas de una manera tan y tan especial, tan sublime, que es lo que debemos tratar de hacer nosotros en una escala un poco más reducida, pero poniendo todo el amor para que haya la oración, el encuentro personal y la gloria a Dios, con el amor a los hermanos, y atraerlos hacia ese encuentro personal con Dios, con Jesús. Por supuesto, las carmelitas, y lo decimos porque son muy colaboradoras del movimiento de Cursillo y Cristiandad, allí en Trujillo Alto. Y muchas personas pensarán, pero si esas monjitas están en clausura, no salen de allí. Precisamente la patrona de las misiones, ¿verdad?, en la Iglesia Católica, es una monja carmelita, santa de la Iglesia, Santa Teresita de Lisieux, ¿verdad? Y ella es la patrona porque ella, aunque no podía salir de allí, ella toda su vida de oración en clausura, que no salen de allí, ese espíritu de oración ayuda y fortalece a aquel que está ya en una misión donde ahora mismo mientras hablamos aquí, perseguidos en el continente africano, que hay como 50 países. Y usted no quiera ver la cantidad de misioneros que han sido víctimas de persecuciones, muertes, y eso no sale en la prensa porque como eso no hace noticia, eso como es a la iglesia, si fuera para otros que tienen la ideología de género y matan a alguno de ellos, eso sí sería primera plana y sería un revolú, pero como es la Iglesia Católica no cuenta. Pues para que esos tengan la valentía de salir a misión, como nosotros cuando nos llaman para un cursillo, ¿verdad, Jingo? La valentía de dejar un trabajo, todo en la casa para tirarse un fin de semana. Eso, si no es con la colaboración y la oración de esas monjitas de clausura, en verdad que no tuviésemos tanta... Y lo mucho que nos ayudan esas hermanitas allá. Y tenemos una hermanita muy especial, ¿verdad?, que nos ayuda. Sor Greisa. Sor Greisa Rivera. Nos ayuda así siempre con esas oraciones. Y fíjate, y yo me cojo de ejemplo, Pablo y Juan Carlos, pues dueño de negocio, con todas estas situaciones que ocurren en la economía, ¿verdad? Y la pregunta más bien no es si debo rezar más o hacer más apostolado en mi caso, sino cómo yo organizo mi vida. ¿Para qué? Para darle el espacio y el tiempo necesario a ambas cosas. Cómo priorizo, ¿verdad?, mi momento de encuentro personal con Dios, cómo priorizo mis momentos personales con esos hermanos en las comunidades, ¿verdad? Hay que valernos siempre, mis hermanos, del sentido común, ¿verdad? Puesto que algunas veces nos tocará dedicar todo el día al apostolado, como hemos hecho en innumerables ocasiones en los retiros que muy bien mencionaste, Juan Carlos, a principio, que estamos todo un día de apostolado, ¿verdad? ¿Y cómo nos organizamos para eso? Pero probablemente no tendremos un día completo de oración, a menos que hagamos una actividad específica, ¿verdad? Y eso pues es poco probable. Así que tenemos, y no para que creemos o que se crea, ¿verdad?, este dilema, sino que en nuestra libertad como hijos de Dios, ¿verdad?, hay que dedicarle más tiempo al amor. ¿Al amor a quién? Al amor a Cristo y al amor al prójimo. Así porque hemos ya establecido en ese segundo punto, para no crearnos el dilema, que estamos llamados al amor. Y si entonces tú pones en esa parte de la oración todo el amor necesario, y en esa parte del apostolado todo el amor necesario, entonces tu vida, que está llena de ajoros y de situaciones, pues podrá caer en su sitio, ¿verdad? Y yo me recuerdo muy bien cuando hice mi cursillo de cristiandad, en esa visita al Santísimo, que todavía pues cada uno pues de nosotros se recuerda. Yo dije, Señor, aquí te pongo mi negocio,
aquí te pongo mi familia, aquí te pongo todas las cosas que yo hago, ¿verdad? Y los que me conocen, pues saben que soy un poco inquieto, ¿verdad? Y tengo pues 40 cosas y 40 revoluciones. Pero Señor, yo quiero priorizar todo esto. ¿Para qué? Para tener el tiempo para la oración y tener el tiempo para el apostolado. Porque la labor apostólica tiene que, como encuentro con el Señor, pero también tiene que tener el objetivo de ayudar a los demás que se encuentren con Él. Pero si yo estoy hasta arriba de mis situaciones de mundo, pues mira, no voy a tener tiempo ni para la oración ni para el apostolado. Tenemos que poner en su justa perspectiva, en su justo orden, ponernos en las manos del Señor para que el Señor nos guíe. Y como decimos por ahí, pues nos limpie la agenda. Sí. Y ahí podemos hacer las prioridades que necesitamos hacer para cumplir con la oración y cumplir con el apostolado. Eso. A mí me estuvo interesante que ahorita yo estaba hablando con Jingo, aparte, te doy ahora a Pablo, que él estuvo un fin de semana pasado en una actividad de aniversario de su clase graduanda. Y me estaba contando de todas las actividades que estaba maravilloso, ¿verdad? Un sitio hermoso, playa y todo el reloj. Pero el domingo, después que desayunaron todos, fueron a misa. Sacaron tiempo de toda la agenda y toda la fiesta y todo lo que iban a celebrar, porque es bonito celebrar, somos seres sociables. Y en la alegría del Señor, nunca impidieron que tuvieran también todos ellos dentro del gozo y la alegría de tener un encuentro con el Señor en una misa, en un sitio de playa y vacilón y chévere. Sí, pero ahora nos toca esta parte, porque uno nunca puede dejar hacer por orar, ¿verdad? Uno ora y labora. La palabra lo dice, ora y labora. Hay que seguir laborando. Y eso no quiere decir que no se puede gozar y disfrutar, sino es parte de la vida cristiana de nosotros. El gozo de vivir la vida de la gracia. Sí, como decía San Ignacio también, que todo lo hagamos para la mayor gloria de Dios. Así y es. la salvación de los hombres. O sea que no tenemos que tener ese conflicto si estamos orando mucho, si estamos haciendo mucho apostolado, sino una cosa se compensa con la otra. Y como decía Jingo también, buscar cómo priorizar para saber que algunos días no vamos a poder dedicar tanto tiempo a una cosa porque estamos más envueltos con la otra, y está bien, pero que siempre lo primero es el amor a Dios, ese encuentro personal con Dios, y lo encontramos también en el encuentro con los hermanos, que los hermanos puedan tener ese mismo encuentro personal con Dios. Dice esta persona que cuando más te dedicas a la labor evangelizadora, más experiencias la necesidad de esa relación y encuentro con Dios. Fíjate, con Dios amor. Y dice, y lo mismo al revés. Y también dicen que para terminar, ellos, nosotros no, pero ellos terminan diciendo que usando un lema que dice que puede ayudar a descubrir ese equilibrio, que sea la oración para la vida y el apostolado, y vida y apostolados hecho oración. O sea que los dos se complementan, que es basándonos siempre en el amor a Dios y dejando que el Espíritu Santo nos guíe. O sea, saber que nosotros no somos nada, no podemos nada, si no es por su dirección y su gracia. Pongámonos en sus manos, que eso es parte de la oración, ¿no? Decir, me pongo en tus manos, actúa tú a través de mí, por favor, Señor. Y hazme objeto, un instrumento de tu gracia. Así es. Muy bien, pues estamos de plácemes el movimiento de Cursillo Cristiandad, porque se van a estar estrenando 2 rectores en los próximos cursillos, así que estamos muy alegres, muy contentos. El próximo cursillo del 14 al 17 de septiembre, cursillo de damas, ahí se está estrenando nuestra rectora Maripili Espinosa. Ella estaba pues con los brazos abiertos esperando a esas damas para ese encuentro con Cristo Jesús, ¿verdad? Y comiencen esas damas a hacer sus apostolados en sus hogares, en sus trabajos. Ella va a estar del 14 al 17 de septiembre. Y tenemos también un caballero que también pues tenemos también de beneplácito estrenándose como rector. Nuestro hermano de coro de Movimiento de Cursillo Cristiandad, Iván Aguilú. Iván Aguilú va a tener a cargo su cursillo
del 5 al 8 de octubre, cursillo de caballeros. Y todos ellos están disponibles, están ansiosos, ¿verdad? Por entrar en ese momento de oración y apostolado. ¿Para qué? Para llevarle ese mensaje a los demás. Y mi hermano, el teléfono del Secretariado de Cursillo de Cristiandad, el 787-789-7596, para poder contactar si tienen ficha, ¿verdad? Para damas y para caballeros, o a través de las redes, cursillospr.com. Adelante. Como decimos en Cursillo, Cristo y yo, Mayoría mayoría aplastante. aplastante. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga a todos. Muy buenas noches.